Hablemos de la Convención Constitucional. El Pleno de la Convención votará hoy los primeros derechos sociales. Se proyecta una intensa jornada que ha sido calificada por varios sectores como fundamental para el plebiscito de salida. La derecha revivió una indicación que busca establecer que los fondos de pensiones son inexpropiables, lo que iría en línea con el proyecto de reforma constitucional que ayer ingresó el Ejecutivo y que ya les mencionábamos en parte lo que ha sido esa discusión cuando hablábamos recién acerca del rechazo de los dos proyectos de quinto retiro. Daniela Ruiz Tagle tiene todos los detalles. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy será un día clave, así lo aseguran convencionales constituyentes incluso de la derecha. Esto en medio de un escenario en donde el rechazo se ha impuesto por sobre el apruebo en las últimas encuestas y en plena recta final para el término del mandato de la convención. Salud, vivienda y educación son parte de los derechos sociales que serán votados durante esta jornada y de ser aprobados por 103 votos quedarán en condiciones de ser enviados a la propuesta de nueva constitución. Existe un ánimo de esperanza, decían algunos, por parte incluso de la mesa de la convención, ya que se posicionó la idea de que los derechos sociales van a ser clave para el plebiscito de salida. La convencional, miembro de la Comisión de Derechos Fundamentales, Tatiana Urrutia, indicó que entregarán señales concretas de la cordura, dice ella, con la que está trabajando el órgano redactor. Estamos esperanzadas en que de este pleno salgan varias normas indicadas a salud, a trabajo, a seguridad social, los derechos del cuidado y otros. Entendemos también el llamado que se ha hecho de distintos sectores respecto a la, entre comillas, conducta de la convención, pero creo que acá vamos a dar señales concretas de la cordura con la que está pensando esta convención para el Chile del futuro. En materia de salud, se busca un sistema nacional que sea universal, público e integrado. En esa línea se plantea que podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento, se lee en el artículo. En materia de educación, se indica que el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Sobre vivienda se busca avanzar al acceso universal. La convencional Teresa Marinovich cree que a partir de hoy podría existir una definición concreta de la postura que se debe, dice ella, tomar de cara al plebiscito de salida. En tanto, el convencional RN Manuel José Osandón considera que hay artículos mal redactados. Es una semana clave para tomar una decisión ya prácticamente definitiva respecto a cuál es la opción que uno pueda tener de la nueva Constitución. Resulta complejo encantar a la ciudadanía si se acusa monstruos ficticios del exterior. Yo creo que acá hay un encierro tremendo de ciertos convencionales que se creen básicamente unos semidioses y que no están entendiendo que hay cosas que están mal hechas. Hoy también se votará el derecho a la seguridad social. La norma plantea que la ley establecerá un sistema de seguridad social público. A este artículo se revivió una indicación de la derecha que establece que los fondos de pensiones serán inexpropiables. El Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores. Es una indicación que fue rechazada en reiteradas ocasiones anteriormente y que ahora se revive en el Pleno de la Convención Constitucional. Para la derecha, esta materia va en línea con lo que marcó el gobierno al haber ingresado el proyecto de reforma constitucional para declarar los fondos de los trabajadores como inexpropiables. El convencional Bernardo Fontaine de Vamos por Chile se refirió a esta materia, también lo hizo su par Catherine Montealegre. Esta última indicó que debe existir coherencia entre lo aprobado por la convención y lo que busca establecer el Ejecutivo en la actual Constitución. El gobierno, frente a la sordera de la convención respecto de garantizar la propiedad de los ahorros previsionales, se ha visto obligado a presentar su propio proyecto. Certeza sobre la propiedad de sus ahorros. De lo contrario, lo que está haciendo hoy día el gobierno es un engaño, porque si se construye algo, ya sea minoritario o más o menos, establecido dentro del Congreso, pero luego se destruye en la Convención Constitucional, no sirve de nada los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno hoy en día.
El vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, recordemos que él es de Independientes No Neutrales, indicó que tras el ingreso de este proyecto no se cierran a discutir la inexpropiabilidad de los fondos en una norma transitoria, es decir, un poco más adelante. En tanto, el coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, César Valenzuela, del Partido Socialista, indicó que la convención, luego de este mensaje presidencial ingresado al Congreso, efectivamente existe un cambio de dirección. Así como el gobierno hoy día ha enunciado que propondrá una reforma constitucional a la constitución vigente en esta materia, también tenemos que precisar que es posible que este tema sea de nuevo discutido cuando estemos discutiendo otro tipo de normas. Quiero dejar de manifiesto de que uno no puede ser ciego ni sordo a los contextos. Y evidentemente que el ingreso del proyecto del gobierno sobre inexpropiabilidad genera también cambios en el escenario de la Convención Constitucional. El convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, no concuerda con esta lectura. Para él, lo que se ve hoy en la legislación se tramita de manera separada a lo que realiza el Poder Constituyente. Tiene que ver con una discusión distinta. El gobierno tiene un planteamiento claro en el sentido de crear un nuevo sistema de pensiones que se fundamente en la solidaridad, en el tripartismo, en la administración pública, y es clave que eso implique desde la voluntariedad que las personas traspasen sus fondos de capitalización individual hacia el nuevo modelo. Pero eso está en el plano de la actual legislación. Ahora, ¿por qué la convención se siente aludida luego que se ingresara este proyecto? Porque la derecha en reiteradas ocasiones había intentado que se dejara explícito en algún artículo que los fondos serán inexpropiables, y precisamente ellos emplazan a el Frente Amplio, al Partido Comunista, al Partido Socialista, sectores independientes a actuar en la línea con la que actúa el Ejecutivo al haber ingresado este proyecto. Dicen que si es que la Constitución actual va a estar estipulado que los fondos serán inexpropiables, evidentemente tiene que estar estipulado en la propuesta de nueva Constitución para Chile esta materia. Una jornada importante se va a vivir el día de hoy, una larga votación, un largo debate, 4 horas de debate, cerca de 9 horas de votación respecto a los primeros derechos sociales, así que por supuesto muy atentos a lo que vaya a ocurrir hoy en la Convención Constitucional. Daniela, ¿los votos están? ¿Para la inexpropiabilidad de fondos? En general, o a ver esto de que se rechacen de repente por mayorías grandes determinados artículos, determinadas normas. Sí, entendemos que respecto a la indicación de la inexpropiabilidad de los fondos no están los votos, pero los constituyentes no se cierran a conversar. Ahora que el gobierno ingresa a este proyecto, dicen que cambia un poco la dirección, la lectura de lo que busca la convención, y esta materia se podría ver cuando vuelva a la comisión, es decir, se podría rechazar algún tipo de párrafo o el artículo completo relacionado a seguridad social para dejar establecido el tema de la inexpropiabilidad de los fondos. En materia de salud, es muy probable que se rechace un párrafo que dice relación con los privados, que lo habíamos leído anteriormente, precisamente para que se hagan modificaciones en la comisión respectiva. Pero lo cierto es que hay una lectura un poco equívoca o de incertezas por parte de los constituyentes, porque por un lado nos dicen que es probable que se apruebe el derecho a la vivienda, a la educación, y por otro lado dicen que quizás no, que quizás todo vuelva a la comisión. Entonces yo creo que todo se va a zanjar el día de hoy. Ayer se realizó una reunión importante entre convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales, alguno de ellos, y todavía está en veremos la aprobación de ciertos artículos. Esa iniciativa de la inexpropiabilidad, de la heredabilidad de los fondos de pensiones se ha presentado en más de una oportunidad, ¿no? En la discusión, y siempre salió rechazada. Lo relevante sería ver por dónde va a pasar el cambio de parecer efectivamente de quienes ahora podrían darse cuenta que efectivamente puede ser una buena norma, quienes lo han rechazado en más de una oportunidad. Claro, porque lo que dicen, Catherine Tomás, los constituyentes, es que luego que se ingresara este proyecto del Ejecutivo, no tendría sentido que no esté establecido en la nueva Constitución la inexpropiabilidad en caso de que se apruebe la Constitución anterior. Pero no todos están de acuerdo con esta lectura. Por ejemplo, del Partido Socialista, Independientes No Neutrales, se abrieron quizás a discutir esta materia. Pero, por ejemplo, Frente Amplio, Partido Comunista o algunos sectores de estos subsectores, por así decirlo, no están de acuerdo. Dicen que jurídicamente no corresponde que este tema esté
en una constitución. Gracias. Buenos días. Gracias, Daniela. Hasta pronto. El informe de segunda propuesta de la Comisión de Medio Ambiente fue aprobado casi en su totalidad por el Pleno de la Convención, sumando con esto 5 nuevos artículos al borrador que será sometido al plebiscito. El primero de los despachados ayer define qué se considera como bienes naturales y declara como un bien inapropiable el agua en todos sus estados y también el aire. Sobre esto se consagra que el Estado deberá preservar, conservar y, en su caso, restaurar los bienes inapropiables. Una de las inquietudes que surgió después de que fueran aprobadas estas normas es qué sucedería con las personas que en la actualidad tienen derechos de aprovechamiento de agua. Frente a esto, desde la Comisión aclararon que eso se definirá en las normas transitorias, aunque de todas formas el Estado podrá autorizar a las personas a hacer uso de estos bienes. Esto lo dijeron los coordinadores de la instancia, que son Camila Zárate y Juan José Martín. Respecto a estos bienes comunes inapropiables, el Estado va a poder entregar una autorización de uso, pero una autorización que sea responsable, que entregue también obligaciones a quienes tengan que utilizar estos bienes comunes. Especialmente aquellos que hoy en día producen el alimento en nuestro país, los pequeños agricultores, en ningún caso van a ser desprovistos del agua que hoy en día utilizan para sus propiedades. También se sometió a votación el informe de principios constitucionales, del cual de un total de 12 artículos, solo 1 fue aprobado en su totalidad, mientras que otros 4 fueron aprobados de manera parcial. Fueron despachados al borrador de la nueva Constitución artículos relacionados con los derechos de las personas mayores, el derecho a una vida libre de violencia de género, derecho de las personas con discapacidad, derecho al asilo y derechos de niños, niñas y adolescentes. La coordinadora de la instancia, Loreta Bollejos, aseguró que esto significa un gran avance para el país y se refirió a las normas rechazadas. El avance que tenemos hoy día es tener al menos un par de incisos de cada uno de estos artículos, en algunos más que en otros, y los que se devuelven hay que preguntarnos si se pueden fusionar, si están a lo mejor contenidos en otras partes, pero la base está, y eso creemos que es un enorme aporte de la constituyente. El artículo que refería al derecho a migrar fue rechazado completamente y retornó a su comisión. Y este propone que toda persona tiene derecho a migrar desde y hacia Chile, que el Estado deberá garantizar sus derechos o los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana bajo diversos principios y que se prohíben las expulsiones colectivas. Lorena Céspedes, también coordinadora, acusó que será necesario entonces generar cambios en la propuesta. Creemos que sí es importante establecer el derecho a migrar, quizás vamos a tener que ponerlo un poco más general para concertar todos los apoyos, pero nos parece importante, tanto por la realidad que han vivido muchos chilenos al migrar hacia otro país y viendo también cómo desde el ámbito humano se puede tomar la migración. Todos los artículos rechazados deben retornar a la comisión y desde la instancia aseguraron que muchos podrían ser definitivamente suprimidos, considerando que algunos se repiten con otras normas que ya fueron aprobadas, como es el caso del derecho a la identidad. ¿Qué está pasando con el acuerdo sobre el sistema político? Que recordemos que ahí, en cuanto a lo que es la integración de la Cámara de Diputados y las facultades del Senado, están definitivamente en cuestión. Creo que aquí la coordinación ha actuado con una falta de prolijidad increíble, que nos pone en una situación bien vergonzosa. No basta con decir que estamos de acuerdo y que constatamos el déficit. Esto es un bochorno, y es un bochorno que ha generado la coordinación. Son palabras del convencional Marcos Barraza de la coalición Chile Digno del Partido Comunista, con las que cuestionó, evidentemente molesto, a los coordinadores de la Comisión de Sistema Político, que son Ricardo Montero, que es del colectivo socialista de ese partido, y Rosa Catrileo, representante del pueblo mapuche. Marco Barraza criticó la gestión de ambos debido al enredo que se produjo por la indicación que busca regular las acusaciones constitucionales, que estaba previsto que se votara ayer en la mañana. La iniciativa, sin embargo, se terminó retirando para ser revisada en el primer informe de sistema político. Esto luego del reclamo de convencionales de derecha que apelaban a que no era competencia de la comisión o de esa comisión ver esta materia. Y si bien la escena fue a raíz de este tema puntual, dentro del colectivo socialista dicen que la queja de Barraza da cuenta de la molestia que aún persiste en el Partido Comunista por la votación del informe de reemplazo del sistema político, del cual la semana pasada, recordemos, se aprobaron solo 40 de 66 artículos, pero quedó fuera un tema que era clave, que son las atribuciones de la Cámara de las Regiones, la que va a reemplazar al Senado en caso de que se apruebe el borrador de nueva Constitución.
Aunque en el pleno del miércoles pasado se aprobó la estructura de esta nueva Cámara, le faltó solo un voto para alcanzar los 2/3 necesarios para aprobar las facultades de esta. En la oportunidad, justamente, el socialista Patricio Fernández y algunos constituyentes de independientes no neutrales rechazaron o se abstuvieron del artículo pese a que integran los colectivos que llegaron a un acuerdo el 28 de marzo pasado. Esto fue lo que desató la molestia del Partido Comunista y del Frente Amplio. Entre los convencionales reconocen que urge bajar las tensiones en consideración a que esta semana es clave porque deben retomar las negociaciones para presentar las indicaciones a los artículos que se rechazaron en particular, y ese plazo vence el viernes de esta semana a las 23:59. Y así los esfuerzos del colectivo socialista están puestos en identificar cómo perfeccionar a través de indicaciones los artículos que fueron rechazados el pasado jueves y que apuntan principalmente a conseguir más atribuciones de la Cámara de las Regiones que reemplaza al Senado. El convencional Maximiliano Hurtado, que es del colectivo socialista, dijo que la acusación constitucional es uno de los puntos críticos. Creo que consistentemente todos quienes han criticado esta propuesta del sistema político han sido consistentes en la necesidad de que la acusación constitucional se conozca en dos instancias distintas y se resuelva como jurado por una Cámara distinta de la que la empuja. Sin perjuicio de eso, yo diría que la tarea fundamental es dotar de mayor peso específico a la Cámara de las Regiones. Hay muchas opciones para hacerlo, opina él. Hurtado también se refirió a las relaciones con sus pares para alcanzar un acuerdo. No tenemos que dar garantías a nadie. Hemos actuado siempre consistentemente a lo que hemos dicho y levantado como consigna. Nadie podría extrañarse de que el colectivo socialista pretenda tener un bicameralismo asimétrico bien hecho y darle mayores facultades a la segunda instancia legislativa, dijo. Y en el colectivo socialista insisten en que las críticas de Marcos Barraza a la coordinación de la Comisión de Sistema Político son aisladas. No obstante, en privado, en el Frente Amplio coinciden con el convencional comunista. De acuerdo con uno de sus convencionales, los coordinadores de la Comisión de Sistema Político no supieron defender el informe elaborado por la instancia ante el Pleno. Este mismo convencional agrega que de todas formas se debió votar la acusación constitucional ayer. En el Frente Amplio reconocen que las tensiones entre el Partido Socialista y el Partido Comunista dificultan las tratativas que se tienen que desarrollar durante esta semana, aunque están optimistas de que lograrán destrabar los nudos. Hasta el momento, al menos 2 socialistas afirman que no han tenido intercambio de palabras con Barraza desde la semana pasada. Entre los convencionales transmiten que primero se están poniendo de acuerdo al interior de cada colectivo y que durante el fin de semana hubo varias conversaciones para analizar lo que pasó en el Pleno y esperan recién a partir de hoy retomar las conversaciones más amplias. Hasta ahora, añaden estas mismas fuentes, ha habido diálogos informales entre algunos personeros del Frente Amplio, también socialistas y con algunos de la derecha incluso. En todo caso, según cuenta el diario La Tercera, como sea, los roces entre el Partido Comunista y los socialistas no son actuales. Ya van varios días que ha habido declaraciones cruzadas y donde el PS ha acusado al Partido Comunista de obstaculizar los acuerdos y de quedarse pegado en el debate sobre unicameralismo. Y si bien la molestia del Partido Comunista era compartida en el Frente Amplio debido a que los socialistas y los no neutrales se desmarcaron del acuerdo, los ánimos del segundo colectivo están ahora más calmados. Dicen que es claro que lo que se busca es dar más atribuciones a la Cámara de las Regiones, la que reemplazaría al Senado, junto con una incidencia institucional mayor en materias como acusación constitucional y tratados internacionales. Y atención que este sábado a las 17 horas, vence el plazo para que los convencionales de la Comisión de Sistema de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional, presenten las indicaciones que harán a su tercer informe que fue rechazado el jueves pasado, en general en el Pleno de la Convención. Esto a 3 semanas, faltan solo 3 semanas para que se entregue el borrador de la nueva Constitución. El documento presentado, que es el más complejo y polémico hasta ahora, según los propios convencionales, tiene 91 artículos. Es el más extenso que ha elaborado la Comisión y corresponde al último bloque de normas que debían presentar. Incluye la estructura de 20 órganos, como la Corte Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales, entre otros. Los cambios propuestos a varios de estos organismos generaban acuerdos antes de la votación del jueves, pero la mayoría de los integrantes de la comisión estimaba que de todas formas se requerían algunos ajustes. Los convencionales estaban conscientes de que no les queda mucho tiempo, por lo que comenzaron a reunirse este fin de semana de manera virtual.
tienen como objetivo poder avanzar en todo lo pendiente antes del sábado, aprovechando los espacios antes y después de los plenos de esta semana, que se van a desarrollar todos los días. Así, los sectores de izquierda debatieron el domingo y ayer uno de los temas más complejos, que es la Corte Constitucional, que reemplazaría al Tribunal Constitucional. Tenían ya un acuerdo de que las disposiciones de este organismo volverían a la comisión para su reformulación, pero había que afinar los consensos sobre las competencias que tendría. El esquema que ha sido consensuado hasta el momento es que resuelva contiendas de competencia y el control de constitucionalidad del estatuto regional. La otra materia que tiene mayoría, pero que no cuenta con el apoyo de los integrantes de movimientos sociales, es que se mantenga el requerimiento de inaplicabilidad de la justicia constitucional, pero solo presentado por jueces, no por particulares. Estos últimos tendrían que solicitar a un magistrado que lleve su caso a la nueva justicia constitucional. Además, se le quitaría el control preventivo. Esta semana también se debería definir la integración de esa Corte, la Corte Constitucional, y el mecanismo de nombramiento de sus miembros.